el volumen. Lo voy a aprender, baja todo el volumen. ¿Querían rol? Lo voy a aprender. ¿Ya hablaste todo? ¿Mande? Bájalo todo. Todo. Bueno, mientras ustedes, hermanos, vayan a Hebreos capítulo 7, por favor, después del sustito tradicional. Hebreos capítulo 7. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a ir a la palabra nuevamente. Este sonido ya me desenfocó y venía como muy enfocado ya así para la palabra, pero ahorita como que pero bueno, vamos a tratar de meternos otra vez en el sentir de predicado. Hermanos, la semana pasada hablamos acerca de la inferioridad de Abraham ante Melquisedec. Esta verdad se confirmó por medio de este acto de parte de Abraham frente a Melquisedec, que fue entregar los diezmos. De esta manera dijimos que la Escritura ilustró la grandeza de Cristo sobre este patriarca Abraham, quien es mayor que Abraham mismo. Aprendimos también que la palabra, al reconocer a Abraham como patriarca, nos recuerda que Cristo es mayor y mucho más excelente que todos los que de Abraham salieron, ya sean grandes reyes como el rey David, o sean sacerdotes como el primer sumo sacerdote Aarón, o ya sean profetas como el gran Moisés. Así, por medio de este acto, Abraham nos recordó la grandeza de Cristo. Pero además de esto señalamos también que este acto de parte de Abraham hacia Melquisedec, dar los diezmos, no solamente nos hablaba algo de su inferioridad, sino también nos habla que Abraham se convierte en un modelo digno de imitar. Pues por medio de este acto, Abraham nos enseñó cuál debe ser nuestra actitud delante de Cristo. Cuando Abraham entrega los diezmos del botín a Melquisedec, una exhortación puntual emergió para todos nosotros. Cristo es digno de recibir lo mejor de lo mejor. Y cuando lo hagamos, debemos hacerlo con alegría, con amor. Debemos darle porque Él es digno, lo mejor de lo mejor. No lo que nos sobra, no lo que no queremos o ya no nos sirve, sino lo mejor, porque Él es grande y digno. Nuestro escritor dijo: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Con esas palabras, nuestro escritor hizo una poderosa afirmación en referencia a la supremacía de Cristo. Pero entiende que algunos en sus mentes podrían preguntarse: ¿y qué hay de grandioso en Melquisedec por recibir los diezmos? ¿Acaso no todos nuestros hermanos los levitas no hicieron lo mismo? Ellos también recibieron los diezmos. Bueno, antes de responder a esta pregunta con la dirección de las Escrituras, quiero compartirles una noticia de la sección de deportes que me encontré. Y esta noticia nos ayudará a ilustrar en cierta medida algo de lo que nuestro escritor ha venido haciendo en el capítulo 7. Esta noticia que leí decía más o menos así:
El boxeador Andy Ruiz, de 29 años, protagonizó un verdadero batacazo en el Madison Square Garden de Nueva York, al conseguir una estrepitosa victoria por nocaut técnico sobre el titular olímpico europeo. El poderoso brazo derecho de Andy Ruiz le arrebató el invicto al campeón Callum Smith, después de provocarle 4 caídas, ocasionando que el árbitro Mike Griffin interrumpiera el intenso castigo y decretarse la victoria al nuevo titular Andy Ruiz. Esta es la noticia de la victoria de este boxeador sobre Callum Smith. Mis hermanos, ¿qué si la noticia hubiera sido de la siguiente manera? El boxeador Andy Ruiz venció en Nueva York a Callum Smith. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma verdad. Es la misma verdad. Pero ¿cuál es la diferencia de la primera descripción a la segunda descripción que estoy haciendo? En la segunda descripción no hay honores ni reconocimientos para el campeón. En esta forma de comunicar la misma verdad, sabemos que los distintivos que hacían grande al invicto Smith, que fue derrotado, ahora en esta segunda descripción están ausentes. En la primera descripción se mencionan las glorias del ex campeón para atribuirle y que la gloria del campeón, nuevo campeón, ahora brille más. Esta verdad, simplemente dicha así, Andy Ruiz venció al campeón Callum Smith, simplemente roba toda la gloria de aquel que es el nuevo campeón. Bueno, así como la primera descripción de este boxeador, de este gran campeón, es como nuestro escritor ha venido relatando la superioridad del sacerdocio de Cristo. Es por esta razón que para declararnos su grandeza sobre todos los demás sacerdotes, utiliza frases como rey y sacerdote del Dios Altísimo. También ha dicho, cuán grande era este que aún Abraham, el patriarca, el campeón mundial, dio los diezmos. Y no cualquier diezmo, dio los diezmos del botín. Los hijos de Leví que reciben el sacerdocio toman los diezmos según la ley, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos. Y también dice palabras como y bendijo al que tenía las promesas. Con estas palabras se están colocando medallas, están colocando distintivos de gloria y grandeza sobre el pecho de Cristo, al referirse a los honores del otro, a los privilegios del otro, para que entonces las glorias de Cristo brillen en nuestros ojos. Bien, decíamos pues que nuestro escritor al decir, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de botín, hizo una poderosa afirmación en referencia a la supremacía del sacerdocio de Cristo. Pero nuestro escritor considera que tal vez algunos de estos cristianos judíos que allí estaban presentes se preguntaran, ¿y qué hay de grandioso en Melquisedec por recibir los diezmos? ¿Qué hay de grandioso? Nuestros hermanos levitas han hecho lo mismo desde que tenemos memoria. Así que, anticipándose a la pregunta, nuestro escritor a partir del verso 5 les recordará a estos judíos que los levitas, atención, obtenían su derecho de recolectar los diezmos de sus hermanos por causa del mandamiento que era según la ley. En otras palabras, recibían los diezmos de sus iguales como siendo superiores a ellos por la sola causa de su oficio sacerdotal y no por ninguna otra cosa. El nombramiento de sacerdote era el derecho legal que les permitía a estos levitas tomar los diezmos de sus hermanos. Pero de quien ahora se dice que tomó los diezmos de Abraham, en el verso 6 nos dice, no era ni procedía de la tribu de Leví. Lo que significa que no solo recibe, sino más bien merece los diezmos, y no en base a una dignidad externa dada por el mandamiento de la ley,
como lo fue con estos sacerdotes, sino que tomaba los diezmos en base a una dignidad intrínseca. Es decir, tomaba los diezmos por causa de sus cualidades personales, por causa de quién él era, por causa de su superioridad hallada no en un nombramiento externo, no por causa del mandamiento ni en base a su oficio sacerdotal como el de los levitas, sino por la superioridad hallada en su naturaleza. Hay una gran diferencia, lo que nuestro escritor está resaltando con estas palabras. Este era el gran tema, y este será el gran tema de esta mañana. Así que vamos a nuestro pasaje a partir del verso 5 y leamos nuevamente. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquí hay una división, una grieta entre uno y el otro, un abismo entre uno y el otro. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dice el verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. ¿Quién era Leví? Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel. Vaya de paso, eran hermanas, Lea y Raquel. Jacob tenía mayor deleite en su esposa Raquel que en su esposa Lea. Sin embargo, el vientre de Lea fue bendecido mientras el de Raquel permanecía estéril. Lea creía que al darle muchos hijos a su esposo, a Jacob, entonces ella podría despertar en Jacob interés por ella. Ese era su sentimiento cada vez que ella le daba un hijo, y quería tener y darle muchos hijos, por si alguna razón ella provocara esa fallida ansiedad de Jacob. Y cuando tuvo a su tercer hijo, su sentir no cambió. A su tercer hijo le llamó Leví. El nombre de Leví significa el que une a los suyos. Y entre esos 12 hijos de Jacob, que también son conocidos como las tribus de Israel, estuvieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, las tribus de José, Efraín y Manasés y Benjamín. Y de entre todos estos 12, Dios escogió a Leví y su posteridad para que sean sus ministros en el tabernáculo, para que ellos se encargaran de la administración de todas las ceremonias y acciones religiosas que se habían de celebrar. Ellos servirían a sus mismos hermanos. De entre los hermanos, Dios escogió a Leví y a su posteridad para que ellos sirvieran como sacerdotes del Dios Altísimo. Números 8, aquí está la referencia. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Verso 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas, dice el Señor. Este honor, mis hermanos, este privilegio que algunos hijos de Leví tenían, y digo algunos porque no todos los que descendieron de la tribu de Leví eran llamados al sacerdocio, simplemente algunos. Este honor o este privilegio de los hijos que los hijos de Leví disfrutaban, descansaba sobre la base de haber sido escogidos por Dios. Solamente por eso. Por esta razón es que los levitas podían tomar legalmente los diezmos de sus hermanos, tomar los diezmos de su misma gente, de su pueblo, de sus iguales. Era porque Dios les escogió, Dios los autorizó, Dios les empoderó para esta función.
El fundamento de este derecho se confirma en las siguientes palabras: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Nuestro escritor les está recordando a sus oyentes la prerrogativa que tenían los levitas para tomar los diezmos de sus hermanos. Esta prerrogativa reposaba sobre el solo consentimiento externo de la ley. Es decir, porque así le plació a Dios. Porque a Dios le plació escoger a los levitas. Punto. Esa es la razón principal por la cual ellos podían tomar los diezmos de entre las 12 tribus de Israel. Entonces, la ley establecía que los primeros frutos, esto es lo que establecía la ley, las primeras cosechas, lo mejor entre los primogénitos del ganado, eran de Dios. Esto lo establecía la ley. Y los levitas tenían mandamiento conforme a lo que establecía la ley para tomarlo, para ellos, para administrarlo. Como mencionamos en nuestro mensaje anterior, mis hermanos, la ley establecía días, medidas, porcentajes y otras regulaciones para que estas cosas pudieran ser ofrecidas en el templo. En la Biblia estas aportaciones o impuestos se les llaman diezmos. Estos diezmos eran considerados, tenían que ser ofrecidos, y eran 3 distintos rubros, los cuales mencionamos, si usted no ha olvidado el mensaje pasado. Estos diezmos eran destinados a suplir 3 diferentes necesidades. Diezmos para el sostenimiento de los sacerdotes, dijimos, diezmos para las festividades y la fraternidad nacional del pueblo, diezmo para el cuidado de la viuda y del huérfano, entre otras regulaciones que al final era una contribución como del 25%, no era que solamente daban el 10%, eran diezmos que al final sumaban 25% anuales. Esto era lo que la ley establecía. Y por el mandamiento se ordena que serán los hijos de Leví quienes están autorizados de tomar del pueblo los diezmos. Podían tomar estas cosas para su sostenimiento y para la administración de los mismos. Este mandamiento era según la ley. En otras palabras, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Dios escogió a los levitas para que sean sus sacerdotes. Pero además de eso, al decir que este mandamiento era según la ley, también significa que estaba de acuerdo con las 3 distinciones de la ley. ¿Recuerda cuáles son esas 3 distinciones? La ley judicial, la ley ceremonial y la ley moral. El mandamiento de tomar de los diezmos estaba de acuerdo completamente. Y esto, mis hermanos, lo menciono no para simplemente darle más detalles, sino para que también recordarle estas verdades esenciales, pero también podamos ver cómo la ley de Dios es perfecta. Armoniza perfectamente en todas las distinciones, estatutos, ordenanzas, mandamientos, leyes. La palabra de Dios es el camino más seguro para el cristiano. Si alguno de ustedes de todo corazón sigue los mandamientos de Jehová, sigue los caminos del Señor, ténganlo por seguro, está amparado totalmente. Amparado totalmente. No va a haber discrepancias en su carácter, no habrá manera que le pongan lazo para hacerlo tropezar. Entonces decíamos pues que este mandamiento estaba de acuerdo a estas 3 distinciones de la ley: ley judicial, ley ceremonial y ley moral. Este mandamiento era conforme a la ley judicial. ¿Por qué? ¿Qué establece la ley judicial? La ley judicial regula el derecho de la propiedad privada, mantiene dentro del marco de la legalidad todas las transacciones, convenios, contratos, acuerdos, actividades mercantiles que el pueblo de Dios celebre. Sin embargo, debido a que los levitas no podían tener heredad o alguna porción de la tierra, o tampoco podían trabajar en asuntos seculares para aumentar sus bienes, tenían mandamiento justo según la ley para participar de los bienes que el pueblo de Israel entregaba a los sacerdotes en forma de diezmos.
Por esto era correcto, por esto era justo. De acuerdo a la ley, los sacerdotes no podían tener su propia propiedad. No podían envolverse en asuntos seculares para aumentar sus bienes. Entonces, era correcto que si ellos han de estar dedicados a la obra del Señor, puedan tomar de los bienes de los hermanos. Este mandamiento era conforme a la ley ceremonial. La ley ceremonial incluye todas las instrucciones específicas para relacionarnos con Dios, para recordar las obras de Dios y entre otras cosas que apuntan al Mesías. Para relacionarnos correctamente con Dios se incluyen leyes con respecto a los sacrificios, a las ceremonias de purificación. Para recordar las obras de Dios se incluyen celebraciones, festivales, fiestas, festividades. Entre aquellas que apuntaban al Mesías encontramos la Pascua, el día sábado, la circuncisión, etc. Entonces, este mandamiento era conforme a la ley ceremonial porque como sacerdotes, los levitas tenían mandamientos según la ley para administrar, dirigir y operar todas estas cosas en sus debidos tiempos. Este mandamiento era conforme a la ley moral. Su ardua labor de comunicar verdades espirituales, mis hermanos, estar totalmente dedicados a servir al pueblo de Dios en las necesidades espirituales de los hermanos y de administrar todo lo concerniente a las ordenanzas de Dios en el templo, hacía que su sostenimiento y cuidado, más que un salario, fuese un asunto moral y correcto. Entonces, tomar los diezmos de sus hermanos para su sostenimiento, para la administración, era de acuerdo a la ley, porque era moral, porque cumplía con el orden legal que Dios había hecho. Ahora, no dudo que muchos en la época, tal como en la actualidad, algunos necios, pensaban tal y como piensan hoy en día respecto al sostenimiento de los ministros. Muchos hoy en día piensan que el Nuevo Testamento anuló este principio moral de sostener a los ministros. Yo creo que lo mismo sucedía con los sacerdotes. Por supuesto que hubo sacerdotes baquetones. Los hubo. Jesucristo denunció a muchos de ellos, como en la actualidad hay muchos ministros de la misma calaña. Entonces, pero sin embargo, mis hermanos, este principio moral no ha sido anulado en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice 1 Corintios 9, del 9 al 11? Porque en la ley de Moisés está escrito, refiriéndonos a la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Qué buena referencia, ¿no? Para dirigirse a los pastores. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Más adelante 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, refiriéndose a los levitas, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también Dios ordenó, así también dio Dios mandamiento, el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esta verdad, mis hermanos, por todo el Nuevo Testamento se recuerda. Este principio moral, de una u otra forma, el apóstol Pablo siempre lo trajo a la luz a la iglesia. Porque este mandamiento también, este principio, es de acuerdo a la ley universal de Dios. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que este principio, mis hermanos, desde la antigüedad hasta el día de hoy, ha venido desenvolviéndose
Y vemos que se retiene la esencia de este principio. Y el apóstol Pablo nos recuerda que aún en la actualidad nosotros, la iglesia, debemos tener en estima, en amor a nuestros pastores. Pero este privilegio, mis hermanos, del que han participado tanto los ministros del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, no es por causa, escuche, estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo, de la misma manera como lo fue allá en el Antiguo Testamento. Este privilegio especial que Dios demanda a su pueblo, no es por causa de que hay una superioridad personal en los ministros de Dios. No es que ellos gocen de una espiritualidad especial, una unción extraordinaria que nadie más en la congregación tiene. No es eso, mis hermanos. Algunos lobos fraudulentos quieren incitar más bien quieren convencer a las congregaciones de esta verdad, de esta mentira. Pero no es así. Es simplemente que a Dios le plació escoger a unos para ciertas funciones. Y Dios demanda, ordena, con ciertos estatutos, ciertas normas, ciertas reglas de convivencia entre la iglesia para con sus ministros. No, mis hermanos, no es por causa de una superioridad personal, no es por una espiritualidad especial, no hay nada extraordinario en los ministros. Es simplemente porque Dios le plació llamarles de entre los mismos hermanos, les colocó un distintivo externo de honor para servir a su iglesia. Así fue en el pasado, así es en el presente. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Quienes pagaban los diezmos, mis hermanos, era el pueblo, o sea, los mismos hermanos, el mismo linaje, la misma sangre, la misma tendencias, tentaciones, tanto los sacerdotes como el pueblo, lo mismo totalmente. Dice la Escritura, aunque ellos hayan salido de los mismos lomos de Abraham. Con esta palabra nuestro escritor está diciendo, aunque ellos hayan tenido el privilegio de tomar, no hay ningún mérito personal. Son exactamente lo mismo, ustedes, pueblo, y los sacerdotes. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Todos vienen de un mismo hombre, tanto el que lo recibe como el que paga los diezmos. Y a pesar, mis hermanos, de esto, así que aunque los levitas tenían mandamiento de tomar los diezmos, esta superioridad sobre ellos, decimos, no venía por causa de alguna cualidad personal en ellos. Ellos eran completamente iguales. Era el oficio encomendado a los levitas que les presentaba ante el pueblo como más excelentes. Era el oficio sacerdotal. Era una posición que les daba ese honor. Lo que nuestro escritor quiere enseñarnos, mis hermanos, y lo que quiere enseñar a sus oyentes es que la excelencia, privilegios, dignidad y superioridad de los sacerdotes sobre sus hermanos era que su excelencia no era en base a su naturaleza, sino solamente en base a la honra externa conferida por Dios. Dios, al escoger a algunos de la tribu de Leví para que sean sus sacerdotes, simplemente, esa era la gran diferencia. Eso era lo que hacía a los ministros, a los sacerdotes más excelentes. Pero ojo, nuestro escritor, mis hermanos, al decir que son iguales, no está despreciando la posición de estos hombres. No está diciendo al pueblo, son unos tontos por darles de lo suyo. Son unos tontos por permitirles que participen de sus bienes y darles y hacerlos partícipes de las mejores cosas, tratarlos con honores y con un trato especial. No está diciendo son unos tontos porque ellos son iguales a ustedes. No, mis hermanos, no es lo que está diciendo. Su enfoque es demostrar por medio de estas palabras cómo Cristo supera a todos los anteriores sacerdotes por causa de su naturaleza, no por un asunto externo como el de todos los ministros de la historia de la redención del Señor. Los cristianos sabemos honrar, sabemos respetar estos distintivos que Dios ha conferido, que Dios ha colocado a nuestros iguales. Aun cuando nuestro escritor resalta el hecho de que tanto los sacerdotes excelentes, honorables,
eran iguales que sus hermanos, no está despreciando la posición de ellos. Y como cristianos, mis hermanos, debemos nosotros no olvidar esto, no es lo que está enseñando la palabra. Por ejemplo, nosotros sabemos respetar estas cosas. Cuando un agente de tránsito nos detiene, no nos comportamos irreverentemente, mis hermanos, los cristianos, sino todo lo contrario, aun cuando sabemos que Él es igual a mí ante la ley, reconocemos y no despreciamos su oficio por causa de su persona. No ponemos a decir, eres un corrupto, eres un ladrón. Lo respetamos con toda humildad y nos sometemos a la autoridad de los policías, porque es un representante de la espada de Dios en la tierra, es un representante de la justicia de Dios. Y aun cuando Él es igual a mí, los cristianos sabemos identificar esos distintivos de honor que Dios ha colocado sobre algunos hombres. Las esposas cristianas no son irrespetuosas ni groseras con sus esposos, no pisotean la autoridad que Dios ha puesto sobre ellas. Aun cuando mejor que nadie, mis hermanos, las mujeres, las esposas pueden ver las debilidades y fallas de sus esposos, Este distintivo de honor colocado por Dios en el pecho de su marido aún brilla ante sus ojos. Él es un representante de Cristo en mi casa, y por eso le respetan, por eso le honran. Así que no desprecian el oficio de su esposo como cabeza de la mujer por causa de su debilidad personal. Lo mismo sucede en las congregaciones cristianas. Aun cuando sus pastores son hombres llenos de debilidades, flaquezas y que se equivocan muchas veces, la iglesia les tiene muy alta estima, les reconoce con un doble honor, les hace partícipes de sus mejores cosas, tal y como la Biblia enseña, porque su oficio es como ser un representante del verdadero y gran pastor aquí en la tierra, el Señor Jesucristo. Así que de esto, mis hermanos, podemos extraer un principio. Como cristianos, no despreciamos el oficio honorable que Dios ha puesto sobre algunos hombres, a pesar de su naturaleza, ni exaltamos la naturaleza de las personas por causa de su oficio honorable. Entonces, mis hermanos, el punto es que algunos del linaje de Leví eran considerados mayores a sus hermanos por el solo hecho de haber sido favorecidos externamente por el mandamiento que es según la ley. Ahora, habiendo dicho esto, mis hermanos, y habiendo recordado estas cosas al pueblo judío, nuestro escritor ahora comienza a escribir con tinta de oro la gloriosa verdad que quiere sembrar en nuestros corazones. Él dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Con estas palabras, nuestro escritor está diciendo lo siguiente: que si el hecho de tomar los diezmos del pueblo confirmaba la superioridad de los levitas sobre el pueblo de Dios, ¿cuánto mayor será este que toma los diezmos de Abraham, el patriarca, de donde salieron los levitas? Todos los sacerdotes, Aarón incluido, el primer sumo sacerdote. Pero eso no es todo, mis hermanos, lo que dice este verso. Cuando el escritor dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, nos está comunicando que este no tiene nada que ver con este mandamiento que autorizaba, de acuerdo a la ley, a los levitas para tomar los diezmos. No tiene nada que ver. Él está resaltando una gran diferencia entre los sacerdotes descendientes de Leví y este rey Melquisedec, que no tiene padre ni madre, sin genealogía. La diferencia estriba en que los levitas obtenían este privilegio externo de tomar de sus iguales, de sus hermanos, los diezmos por causa del mandamiento que es según la ley y nada más. Pero este Melquisedec, quien es una representación de Cristo, no tomaba los diezmos por causa de que un mandamiento se lo autorizaba, tal y como los levitas. En otras palabras, su distintivo externo de sacerdote no era la causa por la cual él podía participar de los diezmos. Nos está diciendo que no fue
este privilegio legal lo que lo facultó para tomarlo, sino que su derecho, su autoridad para hacerlo surgía por causa de su dignidad, por causa de su gran valor, debido a sus extraordinarias cualidades. En una sola frase, mis hermanos, por causa de que Él era Dios, por causa de su naturaleza divina. Nos está diciendo, Él no solo toma, Él merece, Él es digno. No fue un distintivo externo, una ley externa, sino fueron sus cualidades internas, fueron sus atributos, las gloriosas propiedades de su ser, porque Él era Dios, encarnado en la persona de Jesucristo. Dice el verso 8 de capítulo 7 de Hebreos, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En esto, mis hermanos, fracasaron los judíos. En esto fracasaron los mismos sacerdotes. Ellos no discernieron a Cristo. Cuando lo vieron entre ellos, no lo conocieron. Dice Mateo capítulo 13, a partir del verso 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No le reconocieron. Sabían que había algo extraordinario en Él, pero no le conocieron. Ellos estaban tan acostumbrados, mis hermanos, a medir el valor de las personas por los ornamentos externos que eran conforme a la ley. La apariencia externa lo era todo. No le quisieron ver. Es por eso que Cristo, mis hermanos, al verle sido enviado sin atractivo, sin belleza externa, le despreciaron. No vieron ni reconocieron sus dones. No reconocieron sus cualidades internas. No percibieron sus excelencias, su dignidad y valor personal. No discernieron sus atributos divinos en su persona. No lo conocieron en sus obras gloriosas. Ni tampoco pudieron ver su carácter. Ellos le despreciaron porque vieron solo externamente. Ellos vieron a un simple hombre tal y como ellos. Fue por esto que cuando Judas vio aquel alabastro de perfume que fue derramado sobre sus pies, consideró que podía haberse aprovechado en algo mejor. No consideró que el Señor era merecedor de eso y más. Estaba viendo externamente a Cristo. No sé por qué cuando estaba preparando este mensaje se me afiguraba como que cuando el Señor Jesucristo caminaba con sus discípulos y se andaba con Judas, y si Judas compraba algo, tal vez al Señor le decía, al compartirle de lo mismo, saca la mitad y mitad, 50 y 50. No conocía que Él era digno de todo lo que pisaban, de todo lo que miraban, de todo lo que poseían. Y mis hermanos, así muchos hasta el día de hoy no quieren ni desean conocerle íntimamente. Se han conformado con conocerle a oídas, algo externo. Y quiero decirte, mi hermano, que esto es un horrible pecado. Miles de personas se están perdiendo para siempre porque no quieren considerar a Cristo. No lo ven por sus cualidades, no lo reconocen, ni ven que es más digno que todo. Por eso al verlo lo ponen en una balanza. Ellos creen que Cristo no merece su devoción, que no merece su sacrificio, que no merece su tiempo. Por esta razón es que se prefieren a sí mismos antes que al Señor, porque creen que Él es, aun cuando Él es uno de sus iguales, han olvidado el corazón de lo que nos está enseñando este pasaje.
hay una gran diferencia entre el Señor y nosotros. Muchos de ustedes, mis hermanos, se prefieren a sí mismos antes que al Señor. Por eso no pueden servirle. Por eso no se pueden comprometer. Se conforman con escuchar externamente, disfrutar externamente lo que sucede en la iglesia. Pero si conocieran a Cristo por su valor intrínseco, por sus propiedades y sus virtudes, no sabrían qué parte de mi vida me falta entregar, qué parte de mi tiempo, qué parte de mis recursos, qué parte de lo que tengo, de mis talentos, de todo lo que tú me has dado, Señor. Eres digno, eres merecedor de que lo tomes. Así que Melquisedec, siendo una ilustración de Cristo, era mayor como sacerdote, porque no fue la ley del mandamiento externo lo que lo facultó como tal, sino la cualidad gloriosa de su naturaleza divina tipificada en este hombre. Vamos adelante. Dice el verso 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Ojo. Y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo al que tenía las promesas. Este es otro argumento, mis hermanos, poderoso, que presenta la preeminencia de Cristo en la persona de Melquisedec. Este claro acto de superioridad es realizado a favor de Abraham. Bendice al que tenía las promesas. ¿Cuál es este acto? Bendijo a Abraham. Dice la palabra: y bendijo al que tenía las promesas. Como podemos ver, mis hermanos, podemos percatarnos en esta porción, la persona bendecida no es identificada por su nombre, más bien es descrita por su privilegio. Bendijo al que tenía las promesas, tal y como en la noticia del principio, la que leíamos acerca del campeón de boxeo, en la introducción de nuestro mensaje. Se señala solamente el honor, se señalan los privilegios para engrandecer al otro. Asimismo, mis hermanos, en esta porción se señala el honor, el gran privilegio que Abraham poseía, para que brille la gloria de Melquisedec. Bendijo al que tenía las promesas. ¿Cuál era la promesa de Abraham, mis hermanos? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora resulta que hay uno mayor que bendice al benefactor, aquel, no sé si la palabra es correcta, al bendecidor. Bendice a aquel que poseía la bendición de bendecir a todas las naciones. Este es el gran campeón mundial, Abraham. Se está viendo pequeño ante Melquisedec. El padre Abraham, el patriarca, al que le fue dicho: en ti serán benditas todas las naciones, se postra ante Melquisedec para ser bendecido. El padre de todos los que son de la fe sabía que había uno que es mayor y que es digno, que es merecedor de recibir los diezmos del botín. Y no solo eso, sino que también es gloriosamente majestuoso, digno de postrarse delante de él para obtener la bendición de este gran hombre. ¿Reconocen a Cristo como tal, mis hermanos? Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer a estos grandes hombres de la fe, a estos grandes hombres, nos maravillaríamos ante ellos. Pero todos estos hombres guardaban una devoción especial por Cristo. Sea rico, sea pobre, sea influyente, sea lo que haya sido, en Cristo había más, había más. Así que la supereminente grandeza de este rey y sacerdote nos revela que Cristo es el único y verdadero merecedor de todo.
Nos recuerda que es por causa de quien Él es que todos nosotros debemos reconocerle y debemos postrarnos ante su majestad como muestra de nuestra adoración y amor por Él, sabiendo que en Él seremos también completamente bendecidos. Esta es la verdad que nuestro escritor nos quiere dejar en esta mañana. La grandeza de este Rey y sacerdote que es Cristo mismo debe recordarnos que Él es digno de ser reconocido por lo que Él es. Y al reconocer su gloria, sepa también que es actuar en busca de uno mismo. Todos nosotros, mis hermanos, buscamos lo que es mejor. Este pasaje nos está recordando: búscalo en Cristo, porque al buscar su gloria, al buscar su valor, estás buscándote a ti mismo, estás buscando lo mejor para ti. En conclusión, mis hermanos, los levitas obtenían su derecho de tomar los diezmos de sus iguales por causa del mandamiento externo que era según la ley. Era solo este distintivo honorable que les presentaba como más excelentes delante del pueblo, aun cuando ellos mismos estaban rodeados de debilidad. Este principio no es anulado en el Nuevo Testamento, pues de la misma manera Dios manda a la iglesia que los ministros, especialmente los que enseñan y predican la palabra, sean hechos partícipes de toda cosa buena, sean tratados con doble honor y sean tenidos en muy alta estima por causa de su obra, no despreciando su oficio por causa de su persona, ni exaltando a sus personas por causa de su oficio. Pero ahora, al decir la Escritura que Cristo no era ni procedía de la tribu de Leví, se reconoce una dignidad y excelencia más allá de un distintivo externo, según la ley. Se reconoce que su derecho a tomarlo todo, a merecerlo todo, descansa sobre la base de sus cualidades y atributos divinos, haciéndole el único y verdadero merecedor de todo nuestro reconocimiento, de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, y de quien podemos esperar en todo momento ser bendecidos. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Después vamos a despedirnos cantando. Vamos a cerrar este tiempo cantando Majestad. Señor Dios, que tu grandeza, Señor, sobre nosotros sea revelada a nuestros corazones.